Estamos nuevamente reunidos y unidos por la palabra, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con nuestra meditación en el libro de Primera de Corintios capítulo 12. Gloria al nombre del Señor. Y estábamos por ver a los apóstoles, ¿no? Porque dice ahí en el versículo, gloria al nombre del Señor, estoy buscando el versículo. Y dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y entonces vemos que habíamos hablado que los apóstoles significa uno que habla por otro. Y sabemos que los apóstoles hablaron por Dios. Dios usó a los apóstoles para poder hablar con la iglesia. Y entonces nosotros sabemos que todo lo que hablaron los apóstoles, eso tiene una base en la fe de lo que, de lo que el Señor Jesucristo produjo en ellos. Porque la palabra que le habló el Señor Jesucristo produjo la fe. Pero hoy los apóstoles tendrían que tendrían que tener su base en la palabra de Dios. Todo lo que dicen los apóstoles tendrían que estar basada en la escritura, en la palabra de Dios, porque nosotros creemos, para nosotros la Biblia es la palabra de Dios. Y de ahí viene toda la enseñanza para el cuerpo, para la iglesia, por la Biblia. Ahora, habíamos dicho que cualquier revelación o cualquier enseñanza apartada de la Biblia, entonces no es de Dios. ¿Se da cuenta? Bueno, eso ya lo habíamos hablado ayer y ahora vamos a hablar sobre el discernimiento de espíritu, ¿no? Y, y esto significa, ¿no? Discernimiento de espíritu para mucha gente es simplemente es criticar, ¿no? A una persona. La estamos discerniendo, la estamos criticando, la estamos enjuiciando por medio de una equivocada apreciación. Y eso por la ignorancia que la conocemos por medio de que estamos discerniendo. Que ver, no estamos discerniendo nada, estamos simplemente dándole lugar a la carne. Entonces, si bien el discernimiento de espíritu es un instinto divino, digamos, es un instinto que produce en el libro de Isaías capítulo 11, en el versículo 3, dice, y haréle entender diligente en el temor de Jehová. ¿No? Ese no
En el versículo 3, no juzgará según la vista de sus ojos. No necesita que otro le diga algo. No, no, él va a escuchar muchas cosas que el Espíritu Santo le da a esa persona hace un juicio perfecto en cuanto a lo que se está juzgando en esa persona o a lo que se está tratando de ver. Entonces el espíritu de discernimiento no es un juicio carnal, ¿vio? No es una crítica carnal, equivocada. No está sostenida por la envidia ni tampoco está sostenida por el egoísmo, sino que el espíritu de discernimiento es algo que da el Espíritu Santo. La persona que tiene el espíritu de discernimiento, ese don, espíritu de discernimiento, esa persona solamente discierne por el Espíritu Santo a alguien o algo. Y esto es maravilloso, porque esto tiene relación con lo que dice en Isaías 11:3. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oye en sus oídos, sino que juzgará con justicia el que tiene espíritu de discernimiento. Y a los pobres arguirá, reprenderá con equidad, ¿no? Sabiamente, equitativamente, por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. Es decir, que aquel que tiene espíritu de discernimiento herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Quién es la tierra? Es la persona, porque del polvo fue tomado. Entonces a él lo herirá con la vara de su boca. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Gloria al nombre del Señor. Y será la justicia cinto de sus lomos. Aquel que tiene espíritu de discernimiento, será la justicia cinto, es decir, la fuerza donde se va a apoyar este espíritu de discernimiento es en la justicia, en juzgar con justicia, en discernir con justicia. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones. ¿Vio? Entonces fíjese qué maravilloso esto, hermano. Espíritu de discernimiento, el sexto. Alabado sea el Señor. Y esto es dado a algunos para protección de la iglesia. Se necesita el espíritu de discernimiento, porque por medio del espíritu de discernimiento estos hermanos protegen la iglesia. ¿Vio? Y esto la tienen que proteger por causa de Dios mismo, ¿no? Y también protegen la causa de Dios. No permiten que la iglesia, por medio del espíritu de discernimiento, no permite que la iglesia se desvíe. Ellos tienen discernimiento, ellos saben que el camino que se está tomando no es el correcto. Que la intención, como decía nuestro hermano Nicolás, que la intención no es verdadera, la que a Dios le agrada, sino que nos está haciendo las cosas con una buena intención. Ahora, nosotros tenemos que ver que, como los otros dones, no posee, aquel que recibe no posee el don. Él no puede apropiarse de ese don y manejarlo como quiere, ¿no? Por eso primera de Juan, capítulo 4:1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Vio? Y ahí necesitamos el espíritu de discernimiento. Veo que hay hermanos que el espíritu de discernimiento va acompañado por, como dice ahí en Isaías 11, va acompañado este espíritu de discernimiento con palabras de equidad, ¿no? Va a ser equitativo el hombre, la persona que va a hablar lo que tiene que hablar.
no va a agregar más que eso. Pero se necesita. Se necesita porque si no hubiera este espíritu de discernimiento, entonces la obra de Dios podría estar en peligro, pero hay muchos hermanos o hermanas que tienen este espíritu de discernimiento y que pueden sacar a la luz aquellas cosas que se están escondiendo mal. O aquel yerro que está cometiendo la iglesia, ellos disciernen por medio de... Y ellos tienen que tener la palabra, tienen que tener conocimiento de la palabra, tienen que tener iluminación de la palabra, ¿no? Tienen que tener, tienen que también dejarse llevar por aquellos que tienen el don de palabra de sabiduría y palabra de ciencia, ¿no? Tienen que dejarse instruir, llevar por ello. Ahora, uno que no tiene el don de discernimiento, entonces nosotros probamos a los extraños, los probamos, pero aquel que tiene espíritu de discernimiento no necesita probarlo. No, nosotros que no tenemos el espíritu de discernimiento, lo tenemos que probar, porque no estamos discerniendo, no estamos sabiendo fehacientemente si verdaderamente este hermano o esta hermana es real o no es real. Si es sincero o no es sincero. Entonces lo tenemos que probar. Por eso dice ahí Juan, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, cuando no se tiene el espíritu de discernimiento, entonces se tiene que probar los espíritus. Pero cuando se tiene el espíritu de discernimiento no hace falta. Gloria al nombre del Señor. Qué hermoso que es tener el espíritu de discernimiento, ¿no? Entonces, nosotros probamos los espíritus. No es seguro aceptar a todos los que dicen ser cristianos o creyentes. No es fácil aceptar a un profeta de Dios, ¿no? El don de lengua, las interpretaciones, todo eso, esos dones que hablan aquí, eso vamos a verlo en el capítulo 14. Pero si no tenemos el espíritu de discernimiento, ciertamente que se puede colar cualquiera dentro de nuestras congregaciones, establecer doctrinas que no son de la gracia, nos pueden llevar a nosotros a convertir la fe en obra, ¿no? Porque no estamos discerniendo, ¿no? El espíritu con que nos está diciendo lo que nos está diciendo. Porque muchas veces cuando uno no discierne, ¿no? lo que verdaderamente nos está queriendo decir, por eso usted no escuche solamente las palabras. Usted tiene que prestar atención a lo que nos está queriendo decir, dónde nos está queriendo llevar. Esa persona, para eso necesitamos el espíritu de discernimiento. Gloria al nombre del Señor. Pero como la palabra dice que si no tenemos el espíritu de discernimiento, entonces tenemos que probar los espíritus. Ahora, en el capítulo 12, versículos 4 y 5 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, nosotros vamos a tomar la frase así también Cristo. Esto es una declaración, así también Cristo, es algo que es muy profundo y que nosotros tenemos que ahondar en esta frase para poder sacarle la riqueza a este versículo, ¿no? Porque, como dice, así también Cristo, ¿no? Porque anteriormente estaba dicho, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, en el capítulo 6, 17. Y esto nos hace saber nuestra unión personal con Cristo, ¿no? También nuestra unión personal con Cristo. Entonces, esta palabra anuncia la unidad de la iglesia entera con Cristo, ¿no? Porque nosotros
estamos unidos al Señor. Entonces, esta palabra nos hace saber nuestra unidad con Cristo. Y nosotros declaramos a Cristo, ¿no? Y nosotros estamos declarando que somos inseparables, ¿no? Entonces, como el café con la leche es inseparable, ¿no? Tampoco podemos nosotros separarnos de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿no?, nos unimos al Señor, ¿no? Nos unimos a Él, a un espíritu con Él, a un espíritu con Él. En una sola mente, en un mismo espíritu, nos hemos unido, entonces somos inseparables. El Señor no se puede separar de nosotros en el espíritu y nosotros tampoco podemos separarnos de Él. Esto está hablando, ¿no?, para que podamos nosotros entender así también Cristo. Ahora, la iglesia es un cuerpo. La iglesia es la plenitud de aquel, ¿no?, de aquel Cristo. Es la plenitud, ¿no? Y como así, como en Cristo habitaba la plenitud de la deidad, entonces los miembros del cuerpo de Cristo también nosotros estamos habitando, somos la plenitud del cuerpo de Cristo. Eso dice Efesios capítulo 1:22, hermanos. Alabado sea el Señor. Efesios 1:22. Alabado sea el Señor. Disculpe que tarde un poquito. Dice así la palabra del Señor. Dice, y sometió todas las cosas debajo de los pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Vio? Y 23. La cual es su cuerpo, la plenitud. ¿Quién? El cuerpo. Es la plenitud de aquel que los llena todas las cosas en todo. Es la plenitud. Cristo y la iglesia están ligados, ¿no? Están unidos, ¿no?, en una unión indisoluble. Ahora, nosotros los miembros estamos unidos al Señor. Y el Señor también está unido a nosotros. Así también Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos unidos a la cabeza que es Cristo, es ahí cuando Dios cuenta a la iglesia entera un cuerpo. Estamos en un cuerpo. Porque por medio de un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿no? Eso ocurrió, sabemos, en el día de Pentecostés, ocurrió esa unión. Porque ahí el cuerpo de Cristo está formado por judíos y gentiles. Y en el día de Pentecostés, judíos y gentiles pasaron a formar el cuerpo de Cristo. ¿Vio? Esto fue un bautismo, por supuesto. Ahí en Efesios, capítulo 4, versículo 5, dice así: un Señor, una fe, un bautismo. ¿Vio? Porque no hay otro bautismo. En el día del Pentecostés fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, es decir, judíos y gentiles. Ahora, individualmente, nosotros somos bautizados en el cuerpo de Cristo cuando nacemos de nuevo, cuando tenemos el nuevo nacimiento. Entonces ahora somos parte de un cuerpo. Es como ser parte de un ejército, ¿no? El cuerpo de la marina, el cuerpo del ejército, el cuerpo de la aviación, todos son un cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y así como el soldado se adiestra para poder defender el cuerpo, ¿no?, porque ellos son como hermanos, son muy unidos los soldados, ¿no?, cuando son adiestrados, ¿no?, se cuidan mucho entre ellos, son defensores el uno del otro. Y así también nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero no tenemos que aprender de ellos tienen que aprender de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese, Dios nos ve bautizado en Cristo. Y
Dios constituyó a cristianos, como ya lo hemos dicho, a cristianos, judíos y creyentes y gentiles, para que sean un solo pan. ¿Vio? Un pan, como dice en Corintios capítulo 10, versículo 17. Ahora, con Cristo la asamblea o la iglesia es pues un bautismo. Somos un bautismo ahora. Y eso fue por medio del Pentecostés. Y a todos se nos dio a beber un espíritu, en el versículo 13 del capítulo 12. A todos les fue dado a beber un espíritu. Fueron todos, ¿no? Todos fueron regados, ¿no? Como en el capítulo 3, versículo 6. Porque Dios derramó de su espíritu. ¿No? Dios derramó de su espíritu. Vamos primero a leer en capítulo 3, 6. De Primera de Corintios, hermanos. Dice así: yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. ¿Vio? Dios ha dado el crecimiento. Dios derramó de su espíritu. Ahí en Hechos capítulo 2, 17. Y de esa manera Él irregó toda su carne, nuestra carne. Y eso lo había prometido Dios y lo cumplió. Ahora, solamente aquellos que personalmente reciben el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, entran en la comunión de esta unidad, ¿no? ¿Cuándo entramos en la comunión con el cuerpo de Cristo? Cuando nosotros estamos perfectamente en comunión con el cuerpo de Cristo, cuando recibimos el Espíritu Santo. Ahora fíjese que la gracia nos enseña a nosotros que nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando hemos creído, según el libro de Gálatas, en el capítulo 3, vamos a leer, dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Oímos de la fe, tuvimos un nuevo nacimiento y entonces ahora nosotros por medio de la fe creemos, tenemos que creer por medio de la fe en la palabra, tenemos que creer que ahora somos miembros del cuerpo de Cristo y no miembros de un partido de fútbol o miembros de una iglesia, de una denominación, o de una iglesia denominacional, sino que ahora nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿No? Somos parte del cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. Eso nosotros lo experimentamos una vez que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, usted no se va a sentir miembro, parte del cuerpo de Cristo. Necesita el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor, porque por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. ¿Se da cuenta, hermano amado? Sin el Espíritu Santo no se puede. Ahora fíjese, dice que solamente aquellos que beben, ¿no? Porque todos bebemos de aquel, como dice en el versículo 13, y todos bebieron, disculpen hermano, de la bebida espiritual. Dice: porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ahora judíos o griegos, siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. ¿Vio? Hemos bebido de un mismo espíritu. Somos como aquel ganado que es llevado a tomar agua del bebedero, ¿no? Del tanque. Todos beben la misma agua. Entonces, nosotros todos hemos bebido de un mismo espíritu. Esto es por la fe. Y esto nosotros tenemos que, por medio de esta misma fe, tenemos que creer que hemos sido bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Entonces, fíjese que todo eso lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios.
Alabado sea el Señor. Y es muy importante que nosotros reconozcamos eso. Entonces, nosotros los que creemos, soberanamente fuimos introducidos, ¿no? ¿No? Fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y todos nosotros hemos, independientemente de nuestra actitud, todos nosotros hemos bebido del mismo espíritu, ¿no? Que bebieron todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Esto es personal. Entonces la pregunta es, en Hechos capítulo 19, 2, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Cuando nosotros bebemos, recibimos el Espíritu Santo. No recibimos el bautismo, recibimos el Espíritu Santo cuando bebemos. ¿Vio? Recibimos el Espíritu Santo. Entonces los versículos 15 y 16 se refieren a nosotros los creyentes, ¿no? Que muchas veces estamos tentados, estamos desalentados, ¿no? Porque ocupan un lugar inferior en importancia dentro del cuerpo, pero sin embargo ellos son miembros del cuerpo de Cristo. Ellos no son responsables, ¿no? Por el hecho de no tener un ministerio como otros hermanos. Pero sin embargo Dios los colocó allí. Dios los colocó en el cuerpo, a cada hermano y hermana. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, como Él quiso, versículo 18. En los versículos 21 hasta el versículo 24, dice, ahí continúan las comparaciones, mostrando que el miembro más fuerte, más honrado, más decoroso, como el ojo o la cabeza, no pueden gloriarse en lo que es y de dónde están, ni pueden hablar con insolencia a los miembros menos honrosos, ¿no? Y los que en nosotros son más decorosos tienen necesidad, ¿no? Los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, versículo 14. Nunca vestimos, ¿no? Nunca vestimos así hermoseamos o cubrimos un ojo o la nariz, pues Dios le dio más abundante honor por darles un lugar más prominente, aunque sean delicados, tiernos, ¿no? Y sensibles como el ojo y como la nariz. Ahora, sin embargo, a pesar del lugar que ellos ocupan, cuán afanosos somos con las manos y especialmente con los pies. Ellos son menos decorosos, ¿no? Otros parecen débiles, sin embargo son necesarios. Entonces nosotros tenemos que ver en el versículo 25 que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. El ojo ve, la nariz olfatea y el oído oye. La mano recoge y palpa. ¿Y eso para qué? Todo, según el versículo 7, todo es para el provecho del cuerpo. Los pies llevan el cuerpo donde quiera ir. El corazón, que no se ve, que está oculto, le da vida al cuerpo. La cabeza le da sabiduría al cuerpo, cada parte, ¿vio? En el versículo 27, por ejemplo, vemos que si nosotros somos el cuerpo de Cristo, miembros somos cada uno en particular. Y esto fue dicho a la iglesia de Corintios, fue dicho esto. Pero esta es la voz de Dios a cada iglesia, ¿no? Como está mencionado ahí en Romanos capítulo 12 y en Efesios capítulo 4. Cada iglesia local, ¿no? que se va formando, ¿no? Representa a la iglesia entera, a la iglesia universal. Entonces, la misma enseñanza es para todos, ¿no? Como dice en Hebreos capítulo 12, 23, a los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces, fíjese la importancia de cada miembro.
Los ojos son delicados, la nariz es delicada, los oídos son delicados, pero no necesitan no que cubrirlos. Hoy sí, hoy por el coronavirus la nariz, la boca se tienen que cubrir. Pero Dios no los creó así. Entonces, sois miembros. Y ahora usted tiene que entender que usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Y usted también tiene que entender que todos los miembros no tienen la misma función, ¿no? Entonces dice, teniendo diferentes dones. En el capítulo 12, versículo 4 al 6 del libro de Romanos, todos tenemos diferentes funciones. Algunos miembros tienen oficios como apóstoles, profetas, los que ayudan, ¿no? También dones tienen ellos. Algunos miembros pueden tener más que un don. Un miembro puede tener los oficios de profeta, apóstol y anciano, como Pedro. Vio ahí en Primera de Pedro 1.1. Primera de Pedro 1.1. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimiento, 1.1. Pedro, apóstol de Jesucristo a los extranjeros y esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Apóstol de Jesucristo, Pedro. ¿Vio? Y en el capítulo 5.1 dice, os ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿Vio? Y también con Hechos capítulo 2. Entonces vemos que Pedro tuvo los dones de sabiduría y de conocimiento y dones de sanidades y milagros. Tantos dones tuvo el apóstol Pedro. Es que nosotros tenemos que creer que los apóstoles, los evangelistas, ¿no? Ellos tenían todos los dones, poseyeron todos los dones, ya que fue su misión de echar los montes y de romper la tierra y de fundar asambleas y de nutrirlas, sembrar, regar y edificar. Ellos casi tenían todos los dones, los apóstoles, los ancianos. Ahora los ancianos en las iglesias locales eran pastores, cuidadores, según Hechos 20:28. Puede ser que no tengan los dones de milagro, sino de sanidades. Los ancianos, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Que ellos tenían los dones de sanidad, pues ellos son los más necesarios, ¿no? Según Santiago capítulo 5, versículo 14. Entonces, es conforme a la medida de la fe. Romanos 12:6. Y esta frase es muy importante. Es conforme a la medida de la fe. Porque los dones y los oficios, ¿no? Según la gracia que Dios nos ha dado, es conforme a la medida de la fe. Pero sin embargo, el ejercicio y el sano uso de ello es conforme a la medida de la fe de Romanos 12:3. De Romanos 12:3. Uno puede tener fe para hablar una palabra de sabiduría o de conocimiento. Y eso porque hay una necesidad que apremia, puede usar eso. Pablo no tuvo fe, sino que después de muchos días para echar el demonio de la muchacha, en Hechos 16:18. Después de muchos días tuvo fe. Pero al principio no fue así. La medida de la fe requiere o requerida, que se necesita para cada ocasión específica, depende de la fe de la gente o de la voluntad de Dios o de los dos. ¿Vio? Todo eso está claramente puesto en la palabra del Señor. Y entonces dice, y puso Dios primeramente ciertos dones y oficios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego milagros, después los que sanan, los que ayunan,
los que ayudan, perdón, vio, fíjese que los que ayudan, los que ministran y los que tienen don de lenguas. En Efesios 4:11 fue escrito 5 años más tarde. Y ahí encontramos otros dos oficios mencionados, que son evangelistas y pastores. Entonces, primero dice, y después dice segundo, y después dice luego. ¿Vio? Y ese no se refiere a tiempo, sino al valor relativo de cada ministerio. Dios lo puso todo en el cuerpo, al mismo tiempo. Sin embargo, el oficio de apóstol es el más importante y tiene más autoridad. De aquí que en la historia del Nuevo Testamento está siempre al frente. Entonces vemos que los oficios y los dones de profecías y maestros, esos vienen aproximadamente, porque un apóstol es por necesidad un profeta y un maestro. También tiene eso, un apóstol. Y al nosotros nombrar estos, a los que nombramos primero, ¿no? Está comprobado que es así ahí en Efesios capítulo 4:11, donde tenemos registrados los 5 oficios necesarios para perfeccionar a los santos. Es decir, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En este tiempo de la historia de la Iglesia han eliminado la mayor parte de estos dones. La mayor parte de estos oficios lo han eliminado, dejando solamente que agraden a su antojo y su incredulidad o conveniencia. De aquí que cuán mutilado aparece el cuerpo de Cristo. Por eso el día que nosotros formemos el ministerio aquí en la iglesia lo vamos a hacer como está escrito en la palabra de Dios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No vamos a sacar ningún ministerio, ningún oficio, de ninguna manera. Yo no estoy de acuerdo en eso, hermano. Yo creo que tiene que haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en el ministerio de la iglesia. Como hemos dicho, el principal oficio es el oficio de apóstol. Pero ese oficio ha sido eliminado por muchos hermanos. Hay muchos hermanos que no creen. No, muchos que estudian la Biblia, no lo declararon fuera de época. Y nosotros decimos que los 12 apóstoles, ¿no? Bernabé, Pablo, fueron los únicos apóstoles, y que el oficio apostólico no cesó con ello. No cesó con eso, aunque muchos contradicen esto, porque muchos no ven a Bernabé como un apóstol, pero nosotros sabemos que la Biblia dice que él fue apóstol. El apóstol Pablo escribe de Epafrodito, vuestro apóstol. Filipenses, vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 25. Filipenses 2:25. Y dice más: tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero, vuestro apóstol y ministrador de mis necesidades. Porque ahí mensajero es apóstol, ¿no? Esa es la versión moderna, ¿no? Y de los apóstoles de la iglesia, ahí en 2 de Corintios 8:23, 2 de Corintios 8:23, vamos a leer los apóstoles de la iglesia, porque muchos niegan que hay apóstoles. Nosotros no negamos eso. No encontramos un versículo que
que nos lleve a negar eso. 8:23. Y dice, ora en orden a Tito, que es mi compañero y coadjutador para con vosotros, o acerca de vuestros hermanos los mensajeros, son de la iglesia y la gloria de Cristo, ¿no? Y de nuestros hermanos los mensajeros, los apóstoles, son de la iglesia y de la gloria de Cristo. Mostrad para con ellos a la faz de la iglesia la prueba de vuestro amor y de vuestra gloria acerca de vosotros. ¿Vio? En el griego la palabra apóstol es mensajero. Es la misma palabra que está traducida en otra parte, apóstol. Ahora, si sirviendo al Señor, ¿no? Es una marca de distinción de un apóstol, ¿no? Como algunos afirman, y luego, y les ruego que digan como aquellos mensajeros, Epafrodito, ¿no? ¿Cómo ellos pueden afirmar que no hay apóstoles sirviendo al Señor? Porque es una marca distintiva ser apóstol. Pero ellos nunca se distinguieron, los apóstoles de la gracia. Ellos fueron hombres que no recibieron honores. Entonces, ¿qué son las señales de un apóstol? ¿Cuáles son las señales de un apóstol? Si no es la distinción. ¿Cuál es? Es autoridad sobre todo poder del enemigo. Un apóstol tiene autoridad. El dominio es una autoridad de el demonio, las serpientes y los escorpiones. Todo género de enfermedad y mal, señales, prodigios y milagros. ¿No tenían también los 70 toda esta autoridad? En Lucas 10, 17 al 19, cuando el Señor los envió. Nosotros tenemos que meditar mucho en la palabra, el uso de la palabra apóstol. Tenemos que meditarla bien. Y cuando la meditemos bien, entonces no vamos a negar este oficio dentro de la iglesia hoy día. Por ejemplo, en Mateo 5, 10, 5 leemos, estos 12 envió Jesús, y en Marcos 3, 14, él estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. En Lucas 10, 1 al 3, él designó también a otros 70 en quienes envió de 2 en 2. Entonces, vemos que los verbos arriba que son mencionados, envió, enviarlos, son exactamente la misma palabra griega de la cual viene el nombre o el sustantivo apóstol. Los envió, ¿no? Es decir, que la palabra apóstol significa enviado, ¿no? O mensajero. Porque la palabra apóstol significa enviado, eso es lo que significa. Ahí en Hechos 14, 14, Bernabé y Pablo no fueron llamados apóstoles, hasta que fueron escogidos de entre los profetas y maestros en Antioquía, separados y enviados a la obra de la cual el Espíritu Santo los había llamado, en el capítulo 13, 2. Entonces nosotros tenemos que ver que los hombres tenían los dones de profecía y enseñanza, ¿no? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y Bernabé y Saulo, Hechos 13:1. Ahora son llamados al campo misionero más grande y el oficio de más responsabilidad. Obviamente que estaban en Antioquía no eran apóstoles, pero después fueron apóstoles. Apóstoles de la gracia, son enviados. Entonces nosotros tenemos que ver que hay una diferencia entre los 12 apóstoles del Cordero en Apocalipsis 21:14 y los apóstoles de la iglesia en 2 de Corintios 8:23. Los apóstoles del reino
pertenecen especialmente justamente al reino de los cielos. Y los últimos, es decir, los apóstoles que fueron levantados por el apóstol Pablo y que Dios levantó por el Espíritu Santo. Pablo, fíjese quién eran: Pablo, Bernabé, Epafrodito y otros a la iglesia. Los 70 en Lucas 10 fueron estrictamente apóstoles. Pues Lucas dice: designó el Señor también a otros 70. La palabra de Jesús a ellos fue: id, he aquí que yo os envío como cordero en medio de lobos. Ellos tienen también señales de apóstol, 2 Corintios 12:12. Y entonces nosotros vemos que los apóstoles tienen autoridad, ¿no? Pablo, para la Asamblea de Cristo, tenía autoridad y poder que no fueron dados a otros. En la iglesia Pablo tenía autoridad sobre los evangelistas y los evangelistas tenían autoridad sobre los ancianos. Pablo dejó a Tito en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad. Por eso los evangelistas tienen autoridad sobre los ancianos. Eso se encuentra en Tito, capítulo 1:5. Ahora, los 12 estuvieron en una, digamos, en una posición mayor que los 70. ¿No? Ellos resucitaron los muertos. Ellos se sentaron en 12 tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Después de la venida de Jesús en Lucas 22, versículo 28 al versículo 30. Entonces miremos al apóstol Pablo. Él tenía un lugar más alto todavía que Bernabé y que los otros apóstoles de la iglesia. Y distinto a los apóstoles del reino, siendo constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. En 2 de Timoteo 1:11. Él dice: la comisión me ha sido encomendada y la administración de esta gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, en 1 de Corintios 9:17. También en Efesios capítulo 3:2. En Romanos 1:18 al 21. Ahora, los 12 apóstoles cumplieron su misión introduciendo el reino, ¿no? Ellos lo completarán cuando Cristo venga, según Apocalipsis 22. Pero el apóstol Pablo cumplió su curso para introducir el ministerio de Cristo, ¿no? El ministerio de Cristo. Eso se encuentra en Colosenses capítulo 4:3 y Efesios 3:3 al 6. Ahora mire usted el orden divino, ¿no? Para la iglesia. De igual manera deberíamos esperar que continúen la enseñanza del ministerio y el orden original de la iglesia. De igual manera deberíamos esperar la perpetuación del oficio de apóstol, ¿no? Del rango de Bernabé y de Epafrodito. Ellos deberían ser todavía nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia. Los hermanos mensajeros de la iglesia y de la gloria de Cristo. ¿Quiénes? Bernabé y Epafrodito eran apóstoles. Entonces puede uno decir o gritar que es, digamos, es una presunción, ¿no? Afirmar que el oficio de apóstol, el oficio de profeta, no están hoy en la iglesia. ¿Es una presunción? ¿Es una jactancia? Y esto, si nosotros eliminamos los ministerios de apóstoles, de profetas en la iglesia, eliminaríamos a Dios mismo. Pues hoy Él ordenó claramente, ¿no? Él ordenó estos oficios, estos ministerios, ¿no? Y no podemos sustituir estos ministerios con otros títulos o oficios humanos, no lo podemos hacer. ¿Qué autoridad tiene el Papa? Porque ese es un oficio, el Papa, ¿no? El Monseñor, el Reverendo, la eminencia.
Esas son cosas de hombre nada más. Cardenales, ¿no? Vicarios. ¿Cómo tienen tanta arrogancia para ponerse esos títulos? Reverendo, doctor. Dice Romanos 12:22, perdón, 12:2, no conforméis a este siglo. ¿Vio? El Señor nos dio a nosotros un bosquejo, un plano, ¿no? Un diseño por medio del apóstol Pablo, ¿no? Y como así también se le fue dado en su tiempo a Israel por medio de Moisés. ¿No es suficiente? ¿Por qué vamos a estropear el diseño? ¿Por qué vamos a estropear los planos que fueron desde un principio, sacando, ¿no?, los oficios de apóstol o de profeta? Entonces, cuando nosotros nos apartamos de la regla que Dios estableció, ¿no?, la responsabilidad cae sobre nosotros. Entonces nosotros somos responsables. Pero si nosotros respetamos lo que Dios estableció, entonces la responsabilidad de Dios. Y yo no quiero tomar una responsabilidad. No, que Dios me guarde. Vamos a mantener, el día que se forme el ministerio acá en la iglesia, tiene que ser formado con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No, ningún hombre puede tomar una responsabilidad. No la podrá cumplir. Amén, no podemos sacar el plano que Dios estableció. Ahora, cuando nosotros guardamos las reglas que Dios estableció, Él toma toda la responsabilidad y todo el cuidado. Entonces, nosotros con nuestro corazón alegre, con nuestro corazón gozoso, ¿no?, esperamos constantemente en la fe que es en el Señor. Entonces podemos nosotros ver su poder, su presencia, nos sentimos la sensación y sentimos su bendición, sentimos la victoria, seguras. Tenemos que seguir el plano. Ahora los que ayudan y los que administran, en el versículo 28, la palabra interpretada ayuda literalmente significa aquellos que agarran con firmeza y sostienen. Miren lo que ayudan, los que agarran con firmeza y sostienen. La iglesia, la sostienen. Los que agarran con firmeza, ¿no?, y sostienen la iglesia. ¿Cuánta se necesita de hermanos que puedan sostener la iglesia para que no caiga? Tanto de una manera espiritual como de una manera material. Los que ayudan. ¿Quiénes son los que ayudan? Los que sostienen la iglesia. Los que la agarran a la iglesia, los que la mantienen firme. ¿Cuánta mezquindad hay en la iglesia? ¿Cuánta mezquindad hay, hermano? Hermana. Hay hermanos que no quieren sostener la iglesia. Pero quieren beneficiarse. Se benefician de las bendiciones que la iglesia tiene, pero en cuanto a sostener la iglesia, no. Entonces se necesita hermanos que ayuden. Hermanas que ayudan. ¿Cómo puedo ayudar, pastor? Bueno, así, ponga su diezmo, ponga su ofrenda, para que podamos extender el evangelio de la gracia. Gloria al nombre del Señor. Este mes debíamos en la radio casi 2.500 pesos, pero gracias a Dios ya lo cubrimos, ya pudimos cubrir. Gloria al nombre del Señor. Ahora, significa sostener con firmeza y con fuerza. Significa más que ministro o sirviente, como en el libro de Hechos 13:5. Refiere a los miembros que son firmes en el cuerpo, sustentan a la asamblea por medio de sus oraciones, por medio de su fe, por medio de los dones que han recibido, la sostienen. Estas ayudas corresponden a los huesos en nuestro cuerpo natural. Dios, los que ayudan, ellos representan el cuerpo, ¿no? Y ellos sostienen todo. La carne,
las arterias, sostienen, ¿no? Los órganos más delicados, la piel, sostienen todos, los huesos, sostienen. Así son algunos hermanos. La palabra administrar o gobernar es pilotear o guiar en el griego. Estos dos oficios, ¿no? Por lo menos tienen los dones de sabiduría y de fe. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Avanzó bastante la hora, hermano. Y aquí termina el capítulo 12. Mañana vamos a introducir en el capítulo 13. Pero qué hermoso. ¿Usted quiere tener el don de ayuda? ¿Usted quiere desarrollar el don de ayuda? Creo que eso lo tenemos todos. Ayudar para que la iglesia no se venga abajo, para que el mensaje de la gracia no se venga abajo, no, para que este mensaje sea proclamado. Ayudamos a la iglesia, no, con la fe, con la oración. Ayudamos a la iglesia en todo lo que la iglesia necesite. Así que vio que en lo natural se obliga a la gente a ayudar al país donde vive. ¿Cómo se lo obliga? Pagando impuestos. Usted le guste o no le guste, tiene que pagar impuestos. ¿Qué produce eso? Angustia, produce tantos sinsabores. Ahora usted tiene que sostener la iglesia. ¿No? Nadie lo obliga. Pero cuando usted lo sostiene a la iglesia, ¿cuántas bendiciones recibe? Bueno, no lo pueden saber porque no lo han sostenido. Muchos hermanos, otros sí, pero muchos, la mayoría no sostienen la iglesia. Si sostienen su casa, sostienen sus vidas, pero la iglesia no. Y necesitamos que el don de ayuda se manifieste para que podamos extender el Evangelio. El Señor les bendiga ricamente, hermanos amados. Y bueno, esto es una palabra de exhortación, es una palabra con amor. Y es necesario escuchar esta palabra porque es necesario la ayuda para poder extender esta gracia maravillosa. Señor, estamos delante de tu presencia en esta noche, agradecido por tu palabra. Bendice a los hermanos y a las hermanas que han escuchado tu palabra y a aquellos que la van a oír. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos mañana a las 19 horas, hermano. A las 19 horas voy a estar predicando la palabra del Señor. El Señor le bendiga, hermano.